es un placer para mí compartirles un poquito lo que ha sido mi trayectoria en función de las actividades que he tenido que ir realizando en esta tan noble profesión que es la medicina veterinaria y zootecnia. A veces golpeada, pero finalmente somos una profesión, como alguna vez lo dijo el doctor Eduardo Telles Reyes Recana, es una de las profesiones que está 3 veces al día en la mesa de los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del tiempo y la evolución de esta profesión, el abanico de actividades se ha ido haciendo cada vez más y más grande. Entonces, eso también ha hecho que más personas estemos participando y, por ejemplo, ahorita el perfil del estudiante de medicina veterinaria y zootecnia en todo el mundo, no solo en México, es cada vez más, lo está abarcando más las mujeres, pero esto es porque en un inicio la profesión pues se dedicaba exclusivamente, pues cuando nace el animal, el objeto de estudio era el equino, porque era el animal de trabajo, de compañía, y era la mayoría de los estudiantes eran con un perfil militar, o sea, era muy definido el enfoque. Obviamente el contexto histórico, social, cultural e incluso sanitario, pues va cambiando. Y en este mundo que estamos viviendo y actualmente estamos, ahora sí que estamos viviendo un ejemplo de la globalización, con toda esta movilización de personas, productos, servicios, pues vemos que también las enfermedades y plagas cada vez más tienen que ser controladas. Y lo mismo pasa con las enfermedades y plagas de los animales. Entonces, nuestra profesión tiene que irse adaptando, el perfil de los médicos veterinarios, y pues el perfil que yo tengo es precisamente un ejemplo de ello. ¿Por qué? Soy médica veterinaria zootecnista, pero también estudié en la universidad, además, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad pública, y gracias a ella yo le debo que pues tengo 2 carreras, 2 licenciaturas, medicina veterinaria y zootecnia, y en ese momento, en los 90, la complementé con la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Y de hecho, mucha gente, muchos profesores de Ciencias Políticas me decían que qué hacía una veterinaria ahí. Realmente, si ahorita lo vemos, es parte de lo que desde principios de este siglo, desde 2000, yo me he ido enfocando a esa parte normativa y del ejercicio profesional de la medicina veterinaria y la legislación que tiene que aplicar para un ejercicio profesional óptimo. Entonces, realmente estas 2 carreras pues me dieron otra visión. Posteriormente hice la maestría en administración pública y obviamente, o sea, fue empezar a incursionar en otras áreas, pero de manera complementaria, no es ir para usurpar otro tipo de espacios, no, sino para potencializar todo lo que hacemos en sanidad animal, producción animal. ¿Por qué? Porque finalmente en la actualidad toda esta parte de la profesión y que está impactada por la globalización, los intercambios comerciales de animales, productos, subproductos, todo ello debe tener un respaldo normativo. Y nosotros como médicos veterinarios o tecnistas debemos conocer cómo aplicarlo. Finalmente la normativa que aplicamos es de contenido técnico científico dirían los que saben, en materia zoosanitaria. Entonces, realmente lo que nosotros, incluso cualquier persona debería saber para ejercer sus derechos y obligaciones es lo básico de doctrina legal. Es decir, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y eso
nos iría facilitando incluso la vida en armonía, o sea, sería hasta con nuestros vecinos, ¿no? Si todos hacemos lo que nos corresponde, pero obviamente también ahí es parte de nosotros como orientadores, los médicos veterinarios. Posteriormente hice un doctorado en alta dirección y además está enfocado a la gestión de calidad en establecimientos de salud, en instituciones de salud. Entonces, y esto también tiene mucho que ver pues, con lo que yo hago, esa parte normativa. De hecho, a principios del año 2000, que fue cuando yo empiezo a interesarme en toda esta parte de legislación y de hecho mi tesis de maestría se llama El procedimiento de infracción administrativa y la medicina veterinaria y zootecnia. ¿Por qué? Porque además yo me formé en el ámbito gremial, es decir, en toda esta parte colegiada del médico veterinario, donde se vigila el ejercicio profesional y que sea ético y que nos estemos actualizando continuamente. Y entonces algo que yo me di cuenta es que no se cumplía con la normativa, pero por ignorancia, o sea, sin que se tome como de manera peyorativa, sino por el desconocimiento que se tenía de las normas. Y ya para ese entonces, pues era un México que ya estábamos inmersos en la globalización y que una de las premisas de los tratados comerciales precisamente es que con quien comercialicemos, pues tenemos que aplicar la normativa de manera recíproca. Y nosotros, ¿qué teníamos? ¿Cómo estábamos preparados? Y fue empezar a elaborar y aplicar ya en el ejercicio profesional. Entonces fue un cambio radical. Por muchos años, de hecho, cuando yo empecé a escribir en esto de materia normativa, pero realmente yo siempre lo he hecho con mi enfoque. Yo no soy abogada, soy administradora pública. Entonces, lo que hace un administrador público es conocer las tripas de la administración pública y además llevas derecho administrativo, que es cómo vas a hacer que se cumpla con base en las leyes, en las normas. Entonces, el enfoque que tiene un administrador público al que tiene un abogado, pues sí es un tanto diferente. Aquí es el hacer. Y entonces, cuando yo empiezo a escribir sobre ello, por muchos años sentí como que iba por un rumbo que no era, porque incluso pues siempre me decían, ay, ahí viene la de las leyes, ahí viene. Y la verdad, afortunadamente nunca me enganché con esos comentarios y ahorita vemos eh, que la normativa sanitaria es tan importante que la conozcamos, que la apliquemos y no necesitamos siquiera aprendernos las de memoria, sino saber lo que existe y aplicar. Entonces, poco a poco, ahora sí que con el tiempo, también los lugares donde fui laborando, y por qué no decirlo, también todas las personas y los maestros que han influido en mi vida profesional. Entonces, aquí haré un pequeño paréntesis para hablar, o sea, yo tuve la fortuna todavía de conocer a un subsecretario de ganadería. Y desde ese entonces, pues ya no ha habido una subsecretaría de ganadería tan importante y más en la actualidad, porque la seguridad alimentaria es algo fundamental para todos los países. Entonces, ¿y quién ocupaba esa subsecretaría de ganadería? Pues nada más ni nada menos que el doctor Gustavo Reta Peterson. Y en lo personal, tuve una relación de amistad con el doctor Reta, porque recuerdo muy bien, pues yo acababa de egresar, era una recién titulada, y me acuerdo que, pues a como fuimos educados, yo le hablaba de usted al doctor Reta, y él me decía, no, háblame de tú. No, doctor, ¿cómo cree que le voy a hablar de tú?
Sí, porque si me hablas de usted no te voy a hacer caso. Y en efecto, si yo le hablaba de usted no me contestaba. Y eso muchas veces le va dando a uno la confianza de acercarse, de platicar, y de verdad para mí era un placer platicar con él, eh, porque a él le tocó precisamente construir muchas cosas. Algunas todavía existen, otras ya no, lamentablemente, pero marcó una etapa en la sanidad animal de nuestro país como servidor público. De hecho, él antes de morir, mucho antes, bueno, algunos años antes, él hizo un libro que se llama Memorias de un veterinario. Si no mal recuerdo, lamentablemente no lo tengo aquí a la mano, lo tengo en mi cubículo en la facultad. Eh, Después voy a ver si es posible escanearlo y compartírselos, porque realmente vemos cómo toda esa red de laboratorios de diagnóstico y anécdotas que él tenía, y de verdad para uno que está en formación profesional, es un placer porque dice uno que va empezando así como que, ¡ah! Y todo eso hace un médico veterinario, o sea, ¿por qué? Porque finalmente las escuelas, las instituciones educativas, pues nos dan el deber ser, pero ya cuando nos enfrentamos a la realidad es una realidad completamente diferente. Y ahí es donde nos damos cuenta que son herramientas las que nos dan y nosotros tenemos que tomar decisiones, y mientras más conocimiento tengamos, pues mejor lo vamos a hacer. Entonces, el doctor Gustavo Reta, tuvimos una amistad al final del camino, pues también una persona que con una voz que imponía, y conforme uno lo iba conociendo, pues la verdad le iba dejando a uno pues esas anécdotas y eso querer hacer. Entonces fue mi primer contacto con la administración pública, porque él estaba ahí. En ese tiempo, si no mal recuerdo, se llamaba, le estoy hablando de los años 90, principios de los 90, 93, 94 por ahí. Y se llamaba, creo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Creo que sí. Pero bueno, entonces, y fue nuestra última subsecretaría de Ganadería. Ya después se convirtió en Coordinación General de Ganadería, un nivel más bajo administrativamente, y así se ha mantenido. Entonces, también otro de las personas con las que me formé en el ámbito gremial, por eso de alguna manera soy así como una ferviente gremialista. O sea, el trabajo gremial es tiempo, decía la doctora Delfa, o dice, tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que muchas veces tú lo haces por tu vocación de servicio y porque tu profesión se fortalezca, y es un trabajo continuo. Entonces, y ahí fue donde me formé. El doctor Héctor Campos López, quien fue en ese tiempo era director general de salud animal, de hecho, mano derecha prácticamente del doctor Gustavo Reta en la secretaría. Él, aparte de ser mi coasesor de tesis, fue presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. I'm making my way home. I'm making my way. I go solo. Oh, I go solo. I'm making my way home. I'm making my way.